Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un chisme que va a encender las redes sociales. Hoy tenemos un tema jugoso, uno que ha estado en boca de todos, y que honestamente nos tenía a todos en vilo: Demet Özdemir y el secreto a voces sobre Can Yaman. Así es como lo escucharon en el título, vamos a desentrañar el misterio, a revelar secretos, a tirar de la madeja de una historia que desde que los vimos juntos en *Erkencicus*, nos ha tenido soñando despiertos. Y no solo eso, vamos a hablar de las verdades, las mentiras, los rumores y sobre todo, la realidad que se esconde tras las cámaras de esta pareja que conquistó nuestros corazones. ¿Listos para el chismecito? Pues pónganse cómodos que esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de revelaciones, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque, créanme, tenemos mucho más chisme preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por estar siempre ahí. Los quiero. Ahora sí, entremos en materia. Para los que no estén muy familiarizados con la historia, o para refrescarles la memoria, recordemos quiénes son estos dos bombones. Demet Özdemir, una actriz turca con un talento descomunal y una belleza que hipnotiza, saltó a la fama internacional gracias a su papel en *Erkencicus*, donde interpretó a Sanem. Y por supuesto nuestro Can Yaman, el actor turco más deseado del momento, con una presencia que paraliza y un carisma que derrite a cualquiera. En *Erkencicus*, Can interpretó a Can Divit, y juntos, Demet y Can formaron una de las parejas de ficción más queridas y aclamadas de la televisión turca y del mundo entero. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. La pasión, la complicidad, la mirada. Todo. Era palpable y evidente para todos. Era imposible no pensar que existía algo más allá de la ficción. Y por supuesto, los rumores de un romance comenzaron a circular como la pólvora. Los fans, con el corazón en un puño, comenzaron a desear que su historia de amor traspasara la pantalla, que su amor en la vida real fuera tan intenso como en la serie. ¿Y qué pasó después? Pues, aparentemente, la magia se rompió. Los rumores de una supuesta relación se vieron interrumpidos, y poco a poco, la esperanza de verlos juntos se fue desvaneciendo. Hubo especulaciones, acusaciones y, por supuesto, mucho drama. Los medios turcos, como siempre, hicieron su trabajo y alimentaron el fuego con noticias que en muchos casos eran falsas. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué esta historia que parecía un cuento de hadas tuvo un final tan abrupto? Aquí es donde las revelaciones empiezan a surgir. *** El análisis de las personalidades, un choque de titanes ***. Una de las claves que se mencionan recurrentemente es la personalidad de Can Yaman. Dicen, y esto es algo que se rumorea en los círculos de la industria, que Can tiene una personalidad muy fuerte, incluso dominante. Se dice que es muy exigente con sus parejas, que busca el control y que a veces puede ser un poco celoso. No quiero que se malinterprete, estos son rumores, pero son rumores muy fuertes. Este aspecto de su personalidad ha sido tema de debate entre los fans y en los medios de comunicación. Se le ha acusado de ser egocéntrico y de querer imponer su voluntad. Algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, aseguran que Can tiene una gran necesidad de controlar todo lo que le rodea, incluyendo a las personas que forman parte de su vida. Esta supuesta necesidad de control, combinada con su éxito y fama, pudo haber generado tensiones en su relación con Demet. Demet, por su parte, es una mujer con una personalidad muy definida, independiente y talentosa. No necesita de nadie para brillar y siempre ha priorizado su carrera y su crecimiento profesional. Aquí entra en juego un factor importante, la incompatibilidad. Dos personalidades tan fuertes con aspiraciones y deseos tan diferentes pueden chocar. Y esto, sumado a la presión mediática y a las expectativas de los fans, pudo haber sido la tormenta perfecta. Demet ha demostrado ser una mujer segura de sí misma, con una visión clara de lo que quiere para su futuro. Su éxito profesional habla por sí solo. Ha protagonizado numerosas series y películas, y ha sido reconocida por su talento y versatilidad. Es una mujer independiente que valora su libertad y autonomía. Esta independencia, sumada a su fuerte personalidad, pudo haber generado fricciones con Can, especialmente si él buscaba tener el control de la relación.
Asterisco asterisco la distancia geográfica y profesional, un obstáculo mayor asterisco asterisco. Otro factor que ha sido objeto de debate es la diferencia en las ambiciones de ambos. Khan, con su éxito internacional, ha centrado su carrera en proyectos fuera de Turquía. Italia, principalmente ha sido su base de operaciones. Demet, por su parte, se ha mantenido más cerca de su país, protagonizando series y películas en Turquía. Esta distancia física y también profesional pudo haber contribuido a enfriar la relación. La decisión de Khan de enfocarse en proyectos internacionales fue un punto de inflexión. Su éxito en Italia le abrió las puertas a nuevos horizontes, pero también lo alejó de Turquía y por ende de Demet. La distancia física, combinada con las diferencias horarias y las agendas apretadas, pudo haber dificultado la comunicación y el fortalecimiento de la relación. Demet, por otro lado, ha optado por seguir construyendo su carrera en Turquía. Su éxito en la televisión turca le ha permitido consolidarse como una de las actrices más importantes del país. Esta elección profesional, aunque comprensible, también contribuyó a la separación física y profesional de la pareja. La diferencia en las ambiciones profesionales y la consecuente distancia geográfica pudieron haber generado resentimientos y malentendidos. La falta de tiempo para compartir y apoyarse mutuamente, sumada a la presión de sus respectivas carreras, pudo haber debilitado la relación. Asterisco asterisco el rumor de la cláusula contractual, verdad o leyenda, asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de los famosos secretos? ¿Hay algo más que no sabemos? Pues sí, hay más. Y esto es algo que muchos fans han notado a lo largo del tiempo. Se habla de una supuesta cláusula en el contrato de asterisco Erkencicus asterisco que prohibía a los actores involucrarse sentimentalmente. Si esto es cierto, podría explicar por qué, a pesar de la intensa química, nunca confirmaron una relación. Sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente y sigue siendo un rumor. Este rumor ha sido uno de los más persistentes y controversiales. La supuesta cláusula habría sido impuesta por los productores de la serie, con el objetivo de evitar distracciones y mantener la atención del público en la ficción. Si esta cláusula existió, podría explicar por qué Demet y Khan nunca confirmaron su relación, a pesar de la evidente química que tenían. Sin embargo, la veracidad de este rumor es difícil de comprobar. No existen pruebas oficiales que confirmen la existencia de esta cláusula. Algunos argumentan que es poco probable que una productora imponga una restricción tan drástica, mientras que otros creen que es una práctica común en la industria del entretenimiento. La falta de confirmación oficial, sumada a la especulación y los rumores, ha alimentado la intriga y la curiosidad de los fans. La supuesta cláusula, de ser cierta, podría explicar muchas cosas, pero hasta que no haya una confirmación oficial, sigue siendo un misterio. Asterisco asterisco los enfrentamientos y desencuentros post-serie, un final anunciado, asterisco asterisco. Además, se rumorea que después de la serie, hubo ciertos enfrentamientos y desencuentros que terminaron por distanciar a la pareja. Se dice que hubo discusiones sobre el futuro profesional de ambos, sobre quién debía ser la prioridad en las decisiones, y sobre cómo gestionar su imagen pública. Esto, sumado a los ya mencionados problemas de personalidad, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Después del éxito de asterisco Erkencicus asterisco, la presión mediática y las expectativas de los fans aumentaron exponencialmente. La pareja, o lo que el público percibía como pareja, se convirtió en el centro de atención. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, alimentaron la especulación y los rumores. Se dice que hubo discusiones sobre cómo gestionar su imagen pública, sobre qué proyectos aceptar y sobre cómo afrontar la fama. Las decisiones profesionales de cada uno y la gestión de su imagen se convirtieron en un punto de conflicto. Estos enfrentamientos, sumados a la distancia física y a las diferencias de personalidad, pudieron haber debilitado la relación. La falta de comunicación, los malentendidos y la presión mediática pudieron haber contribuido a la ruptura. Asterisco asterisco la presión mediática, un enemigo invisible asterisco asterisco. Otro aspecto importante y que muchos fans han pasado por alto, es la presión que su romance ficticio ejerció sobre ellos. Constantemente eran perseguidos por los paparazzi, las redes sociales ardían con sus nombres y cada movimiento era analizado y comentado. Esto sin duda generó un estrés y una tensión que pudieron haber afectado su relación, incluso si hubiese existido. La fama, aunque puede ser un sueño para muchos, también tiene su lado oscuro.
La constante vigilancia de los paparazzi, la invasión de la privacidad y la presión de las redes sociales pueden ser abrumadoras. Demet y Can, al ser figuras públicas, estaban expuestos a esta presión. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Cualquier gesto, cualquier palabra, era interpretado y magnificado. La presión mediática, sumada a las expectativas de los fans, pudo haber generado un estrés y una tensión que afectaron su relación, incluso si hubiese existido. La falta de privacidad, la imposibilidad de llevar una vida normal y la constante exposición a la opinión pública pudieron haber desgastado la relación. Asterisco asterisco la realidad tras las cámaras, un rompecabezas incompleto asterisco asterisco. En resumen, lo que podemos concluir es que la historia de Demet y Can es mucho más compleja de lo que aparenta. No hay una respuesta fácil, ni una verdad absoluta. Pero lo que sí es cierto es que su romance, o lo que pudo haber sido, fue víctima de las circunstancias, de las personalidades, de las ambiciones y, por supuesto, de la presión mediática. La relación entre Demet y Can, sea cual sea su naturaleza, fue un rompecabezas incompleto. Las piezas, dispersas y fragmentadas, no encajan perfectamente. La verdad, como suele suceder, se esconde en los detalles, en los rumores, en las especulaciones y en la interpretación de los hechos. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más apasionadas y mediáticas, pueden ser frágiles y susceptibles a la influencia de factores externos. Las personalidades, las ambiciones, la distancia y la presión mediática pueden ser obstáculos insuperables. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la fama, aunque puede ser un sueño, también puede ser un enemigo invisible. La constante exposición, la invasión de la privacidad y la presión de las redes sociales pueden ser abrumadoras. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las apariencias engañan. La química en pantalla, la pasión y la complicidad no siempre se traducen en una relación duradera en la vida real. La historia de Demet y Can es un misterio, un rompecabezas incompleto, un cuento de hadas con un final agridulce. Y como todo misterio, sigue despertando la curiosidad y la fascinación del público. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar del futuro? Asterisco asterisco. ¿Qué les depara el futuro a Demet y Can? Ambos han seguido construyendo sus carreras, cosechando éxitos y enfrentando nuevos desafíos. Demet, con su talento y carisma, sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su futuro es prometedor, y seguramente seguirá sorprendiéndonos con nuevos proyectos y actuaciones. Can, con su fama internacional, tiene un camino lleno de posibilidades. Su carrera en Italia y en otros países del mundo promete nuevas experiencias y éxitos. ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Nunca se sabe. El mundo del entretenimiento es impredecible. Pero por ahora cada uno sigue su camino construyendo su propia historia, su propio legado. Asterisco asterisco la voz de la comunidad, ¿qué opinan ustedes? Asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet y Can. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor de verdad? ¿Creen que pudieron haber sido una pareja duradera? ¿Qué factores creen que influyeron en la supuesta ruptura? ¿Creen que volverán a trabajar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus deseos. La comunidad es la clave para desentrañar este misterio. Juntos podemos analizar cada detalle, cada rumor, cada especulación. Juntos podemos descubrir la verdad detrás de la historia de Demet y Can. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gustó. Y compartan este vídeo con sus amigos, así podemos seguir creciendo y compartiendo más secretos del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.